Lo dijo en la primera hora. Nuestra audiencia, por la generosa sintonía, regálame un puntito más de audífono, de audio en el audífono, tenga la bondad. Don Roberto Carlos, gracias a nuestra audiencia. Mucho frío en la capital de la República, 10 grados centígrados la temperatura, cielo totalmente nublado. Está lloviendo en algunas zonas de la capital. Una vez más, recomendación: abríguese, salga con precaución, maneje con los recaudos del caso, por favor no vaya a la loca, que ahí es cuando se provocan siniestros de tránsito en nuestro país. Saludo nuevamente a quienes se unen a nuestra sintonía a través de nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama en buena parte del territorio continental ecuatoriano. Nos escuchan por la internet en www.sonorama.com.es. Transmitimos digitalmente a través de las plataformas de Sonorama en Facebook. Gracias por esa enorme visualización que tenemos a esta hora. Dios les pague por la generosa sintonía. Nos escriben desde muchas partes de nuestro país y también nuestros migrantes alrededor del mundo que tienen la gentileza de conectarse con nosotros en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Muy gentiles, muy amables, siempre valoramos la gentileza que tienen ustedes de sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube de Radio Sonorama. Sonorama TV se llama nuestro canal de YouTube, gran visualización que tenemos de esta hora. Y bueno, les debía porque la semana anterior no estuve acá en la cabina, estuve fuera de Quito, por eso estaba participando del noticiero de manera telemática. Ahora sí retomo la transmisión por Instagram y por TikTok. Algunos me reclamaban que no aparecía en TikTok y estamos nuevamente. Saludos cordiales para los tiktokeros que están conectados con nosotros a través de mi cuenta personal, Fabricio Vela B. Gracias por la generosidad que tienen de unirse a la transmisión en vivo de nuestro comentario sin rodeos y también a quienes se unen a nuestra transmisión de Instagram. Muchas gracias por la generosa sintonía. Les estaba debiendo justamente aquello. ¿Qué me pasan por acá hablando justamente del tráfico? Gracias a mi colega y amigo Milton Pérez, que siempre sintoniza este espacio a esta hora. A las 5:42 de la mañana, la Agencia Metropolitana de Tránsito en su cuenta Twitter hablaba de un estrellamiento en la avenida Interoceánica y Simón Bolívar. Se mantiene el cierre de 2 carriles en la avenida Interoceánica desde el sector de Tanda hasta la avenida Simón Bolívar en el sentido Cumbayá-Quito. Esta es información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tomar rutas alternas, Nayón, Ruta Viva, Avenida de los Conquistadores, que felizmente ya está en pleno funcionamiento, la Avenida de los Conquistadores, que fue inaugurada pues todos los trabajos de reconstrucción de la Avenida de los Conquistadores hace pocas semanas por parte del municipio metropolitano de Quito. Así que es lo que está pasando en esta zona. Me dicen un poste caído en la Simón Bolívar. Ya está habilitado, me dicen, solo cerrado medio carril cerca del túnel. Muy bien, información actualizada hasta ahora, cerrado medio carril cerca del túnel, pero ya me imagino, si no salen temprano, ya me imagino cómo será eso después de las 7 de la mañana. Tengan la bondad de salir temprano. Mi colega Julio Sari le envió un abrazo a la distancia, gracias, como siempre conectado con nosotros. Mi colega también Iván Morales, conectado con este espacio de noticias. Gracias por aquello y por empezar junto a nosotros la semana de trabajo. Vamos con el comentario. A ver, ¿qué nos dejó el fin de semana? El fin de semana nos deja un nuevo episodio de dificultades de salud por parte del presidente de la República. Presidente Guillermo Lasso. Esto fue confirmado por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República a través de un comunicado que fue muy explícito. El comunicado decía que la Secretaría de Comunicación informa que las reuniones del Consejo de Seguridad Pública del Estado y del Gabinete previstas para ayer, domingo, y para hoy, lunes, en Esmeraldas, han sido suspendidas por un quebranto de salud del presidente de la República. Luego de conceder una entrevista a un medio internacional, se refieren a la entrevista con CNN, se produjo un cuadro de fiebre y malestar general, razón por la cual se trasladó al Hospital Militar en Quito. Los médicos le diagnosticaron una infección en las vías urinarias. Por ello recomendaron que permanezca en observación en el hospital y que haga reposo mientras se administre el tratamiento. El presidente expresa su agradecimiento al equipo de salud del hospital por su profesionalismo y calidez. Comunicado oficial de la Presidencia de la República. Yo de modo alguno voy a referirme a la salud del presidente en el sentido de que, bueno, es un comunicado oficial, el presidente está con dificultades de salud, pero más allá de eso, el presidente suspende 2 actividades por una cuestión de salud. Ayer debía reunirse el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, domingo, que para mí ya es demasiado tiempo transcurrido
en Esmeraldas la reunión, demasiado tiempo transcurrido. Desde el atentado que cobró la vida de 9 pescadores y dejó heridos otros 4, ocurrido en la mañana del pasado martes, si mal no recuerdo, en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Se tomaron 5 días para convocar al Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es una entidad, es un espacio que permanentemente se lo viene reclamando, al menos aquí lo venimos mencionando de forma recurrente, más allá de las mesas interinstitucionales de seguridad, más allá de los diálogos entre unas autoridades y otras, más allá de las buenas intenciones y los buenos propósitos. Hay un espacio que está consagrado en la ley, que es el Consejo de Seguridad Pública del Estado, lo que en el pasado le llamábamos el Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, hoy se llama COSEPE, integrado por las cabezas de las funciones del Estado y por otras autoridades, que permite que el Estado pueda tomar decisiones en materia justamente de seguridad. Primero que se toman 5 días para convocar al COSEPE, cuando el COSEPE tenía que haberse reunido no más allá de 24 o hasta 48 horas. Si es que había dificultades, no sé, pues logísticas, lo que sea, para convocar al COSEPE de un momento a otro, que no debería ser, dada la situación de emergencia. No más allá de 24 o 48 horas tenía que haberse reunido el COSEPE. Sí, el presidente al día siguiente fue a Esmeraldas, no fue el mismo día, fue el día siguiente. Pero al COSEPE debieron convocarlo inmediatamente. Y se demoraron 5 días para la convocatoria y luego cancelan el COSEPE por una cuestión de salud del presidente de la República. Que yo insisto, yo no me voy a meter en los temas de la salud del presidente. Pero si el presidente no podía participar físicamente en esa reunión, mi pregunta es, y esto lo planteé ayer públicamente, ¿podría hacerlo telemáticamente? Y si su condición de salud le impedía igualmente participar telemáticamente, porque tenía que descansar, porque tenía que reposar, lo que sea, ¿no les parece a ustedes que había que delegar al vicepresidente de la República, que preside el Consejo de Seguridad Pública del Estado? Pero yo insisto, se demoran 5 días para convocar al COSEPE, cuando esto debería haber sido inmediato. Y por supuesto, como acá me escribe Diego Lucero, el COSEPE debería estar reunido de forma permanente, lo dijimos la semana anterior, uno de los días que comentamos este tema. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado debería instalarse en sesión permanente, como en su momento lo hizo el COE Nacional, en el contexto de la pandemia, que estaba sesionando de forma permanente y que no se necesitaban nuevas convocatorias, sino retomar la sesión permanente para que rápidamente se puedan instalar las autoridades y tomar decisiones en el contexto de la pandemia. ¿No les parece a ustedes que lo mismo debieron haber hecho y debería ocurrir con el COSEPE? El COSEPE, insisto, tenía que haber sesionado la semana anterior, no esperar al domingo. Y si era muy complicado sesionar en Esmeraldas, bueno, háganlo en Quito. Es que no entiendo por qué se demoran tanto tiempo para tomar decisiones. 5 días. Y encima se tuvo que cancelar por las dificultades de salud del presidente de la República. E insisto, bien pudo haber o participado de modo telemático, y si es que legalmente no se puede, porque alguien ayer me decía que no se podía legalmente. No lo sé, pero me llamaría la atención que en estos tiempos de la virtualidad, y luego de que se han implementado un montón de sesiones telemáticas, y cuando tenemos firma electrónica, no me digan a mí que no puede haber sesiones telemáticas de las autoridades, de las funciones del Estado, para analizar la crisis de seguridad. Pero vamos a suponer que no podía el presidente telemáticamente, delegue al vicepresidente. Pero no cancele la reunión del COSEPE, no la cancele, porque la crisis de seguridad imponía que se instale el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Y lo que hicieron fue cancelarla, esperando 5 días para esa reunión que tenía que haber sido inmediata. Convoquen al COSEPE e instalen una sesión permanente del Consejo de Seguridad Pública del Estado. ¿Por qué este país no puede esperar 48, 72 horas o 5 días para que se reúna el COSEPE, por favor?
Las urgencias no esperan. Miren lo que pasó el fin de semana. 13 muertos. 13 muertos. En el contexto de la crisis carcelaria. No tengo estadísticas de cómo habrá estado la situación de violencia en las calles de las ciudades que están enfrentando una situación tan complicada. En Esmeraldas, en Guayaquil, en Daule, San Bordón. No tengo ahora mismo la estadística. Pero sí tenemos la estadística de que entre viernes, sábado y domingo, 13 muertos más. Póngale que se suma a la lista de privados de la libertad, asesinándose, porque eso es lo que pasa. Lo del viernes fue un viernes de terror en la penitenciaría del Litoral. Viernes de terror. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, se demoró como 25 horas para confirmar la muerte de 12 privados de la libertad. Los colegas, las colegas del área de comunicación del SNAI, que no es culpa de ellos, por supuesto, explicaban que hay un montón de protocolos que se debe de cumplir, que primero tiene que estar la fiscalía, que criminalística, que no sé qué, y no nos daban la cifra que ya había sido informada por algunas autoridades en abordajes con periodistas, pero oficialmente no salió el comunicado. Salió el sábado, en la tarde, 25 horas después, 12 muertos en la penitenciaría del Litoral. El viernes, mucha gente posteó videos, no de la masacre en el interior, pero sí de los exteriores, cómo se escuchaban las ráfagas de las armas de fuego que estaban siendo empleadas. Y otra vez seguimos hablando de lo mismo. Este país parece que camina en círculos. Otra vez volvemos a hablar de las armas dentro de las cárceles de la República. Otra vez. No dejamos de hablar de eso. Y la pregunta de siempre, tanto que dicen que hay operativos, que no sé qué, que se incautan armas, que se encuentran armas, que no sé qué, los presos, resulta que en actos de buena voluntad, entre comillas, se entregan las armas, que quieren la paz, que por aquí, y a la vuelta de la esquina resulta que están armados hasta los dientes. Armados hasta los dientes que no pueden contenerlos los guías penitenciarios. Y se escuchaban esas ráfagas, que acá me confirman. Ráfagas, en toda la vía de la Aurora. Gente que corría, eso también se vio el viernes en la tarde, gente que corría en los exteriores de la penitenciaría, escuchando la balacera. ¿Cómo ingresan las armas? Ya parece cuento del gallo pelón eso. Y el sábado lo que ocurrió con un privado de la libertad en Loja, que al menos se confirmó que una persona fue asesinada, pero se escuchaban, esto igualmente se hizo viral en redes, gritos de mujeres, entiendo que eran de la cárcel de mujeres de Loja, pidiendo auxilio. Una cosa desgarradora. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado esto a través de del material que fue compartido en redes sociales. Gritos de mujeres pidiendo auxilio. Pidiendo auxilio. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Pero para analizar esto, o no instalan el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, o se demoran 5 días. Y luego de 5 días les toca cancelar porque el presidente tiene una recaída en su salud. Tenían que haber mantenido la reunión del COSEPE, presidida por el vicepresidente de la República, si físicamente e incluso telemáticamente el presidente Lasso no podía participar. Esas cosas no las entiendo. Eso por un lado. Pero ¿qué más nos deja el fin de semana? El presidente Lasso antes, y eso lo refiere el comunicado de la Secretaría de Comunicación, había concedido una entrevista a un medio internacional, el periodista Andrés Oppenheimer, de la cadena CNN. Una entrevista en la que yo vi partes de la entrevista, no vi toda la entrevista. Pero es una entrevista en la que se sigue manejando el mismo discurso. Lugares comunes, repetición de lo mismo, sin profundidad. Exactamente igual. Una entrevista nada reveladora sobre lo que es la gestión de gobierno y sobre la visión del presidente de la República sobre lo que está pasando en el país.
El presidente de la República insiste, téngame listo el primer video del presidente, el primero, por favor. El presidente de la República insiste en encontrar una explicación a la escalada de violencia que está enfrentando el país. Dice que la criminalidad ha aumentado en el país porque los grupos delincuenciales organizados ya no tienen drogas que comercializar, entonces buscan otros delitos. Escuchemos ese extracto de la entrevista del presidente con Andrés Oppenheimer, por favor. Por lo tanto, es un golpe muy duro que le hemos dado al narcotráfico, tanto en incautación como en su capacidad de producción. ¿Y qué sucede? Que los grupos delincuenciales organizados, los internos, no tienen droga que comerciar, no tienen droga. Entonces, su capacidad delictiva la mutan hacia otros delitos como es la extorsión, el chantaje, los intentos de secuestro y también las muertes violentas, que no se justifican, pero que fundamentalmente son peleas entre los grupos delincuenciales organizados. Esto dijo el presidente y este fue un extracto que se viralizó en las últimas horas, previo inclusive a esta entrevista con la cadena internacional CNN. Pero mi pregunta ahí es, ¿cuál es la evidencia? La evidencia, ya, estadística, científica, la evidencia, no solamente el discurso, no solamente la presunción, la evidencia, estadística o científica, de que es así como dice el presidente, de que la lucha contra las drogas ha sido tan efectiva, pero tan efectiva, que los grupos delincuenciales desesperados están mutando a cometer otro tipo de delitos. Vamos a suponer que lo que dice el presidente es así, imaginándonos que es así como dice el presidente Lasso. Mi pregunta es, estadístico, científicamente, ¿cómo lo comprobamos? ¿Qué muestra el gobierno como prueba de que efectivamente las mafias de este país, los grupos organizados de este país a nivel criminal, resulta que ya no tienen chance de comercializar droga, dice el presidente? Y en su desesperación están mutando otro tipo de delitos como la extorsión. Yo no sé si los casos de extorsión en los cuales están involucrados esos grupos delincuenciales alcancen para suplir el negocio de la droga. Pero a mí me encantaría saber, para no restar valor a lo que dice el presidente, me encantaría saber cuál es la base científica o la base estadística de lo que están diciendo. Porque lo contrario se queda en una mera declaración, que puede sonar bonito desde el punto de vista político, pero que no suena creíble frente a la grave crisis de seguridad que tiene el Ecuador, que enfrenta el Ecuador. ¿Me explico? Acá, por ejemplo, me dice Jeff Sanguña, y lo raro, me dice Jefferson, no es un dato menor lo que dice Jefferson, es que la entrevista con CNN ya no la hizo Fernando del Rincón, quien ha sido muy duro con el presidente Lasso en su opinión, sino que la hace Andrés Oppenheimer, que tiene evidentemente otro tipo de visión política e ideológica. ¿Es legítimo? Claro que es legítimo que la tenga del Rincón, Oppenheimer, Fabricio Vera, quien sea, Jefferson Sanguña, quien sea. Es legítimo que tengamos una opinión. Pero no es un dato menor que en esta ocasión le hayan concedido esa entrevista a CNN para que la haga Oppenheimer y no que la haga del Rincón. No es un dato menor. Y acá también con Tertulio, gracias. Sacan a Ordóñez, dice, para que sea el presidente el que repita lo mismo que decía Ordóñez. Lo dijo antes el ex secretario de Seguridad, lo dice hoy el presidente. Yo insisto, ¿cuál es la base científica, estadística, para tener esa presunción de lo que está pasando? Que no puede quedarse esto en una mera declaración, que puede sonar bien en lo político para manejar una entrevista, en las líneas comunicacionales, en las líneas argumentales, para posicionar el mensaje, todo lo que ustedes quieran. Pero en la práctica es así. ¿Cómo se demuestra en la práctica que es así? ¿Cómo se lo demuestra en la práctica? Yo dejo planteado esto, porque yo no he escuchado a un solo especialista en materia de seguridad serio
de estos que investigan académicamente el fenómeno de la inseguridad, no le he escuchado que refrende las palabras del presidente. No le he escuchado. Por ejemplo, me encantaría saber la opinión de Fernando Carrión Mena, de Santiago Orbe, de Carla Álvarez, de Carolina Andrade. Gente que estudia el fenómeno de la inseguridad, de Diego Pérez, de Daniel Pontón, que son académicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Sería fantástico, ¿no? Que académicos que tienen una actitud o una postura independiente puedan nutrirnos a los ecuatorianos con su visión científica, investigativa, sobre esta declaración del presidente de la República. Que insisto, como le ha dicho el presidente, para mí se queda en la simple declaración porque no encuentro yo la base científica y la base estadística que pruebe aquello. Pero ¿qué también dijo el presidente de la República? Y esto, por ejemplo, lo promocionó la Secretaría de Comunicación. El presidente ha dicho que el 75% de los ecuatorianos no quiere inestabilidad política. Escuchemos el otro video. Por favor, Roberto Carlos, del presidente. El 75% de los ecuatorianos no quiere una crisis como la que ha planteado la oposición, porque saben que con un cambio de presidente no se van a resolver los problemas. Lo que está sucediendo en el Ecuador es que la democracia, la presidencia de la República como institución, mi gobierno y yo estamos bajo el ataque de una oposición que no quiere reconocer los logros de mi gobierno en apenas 22 meses de gestión. Soy incómodo por la lucha frontal de mi gobierno contra el narcotráfico y también contra diferentes grupos acostumbrados a cooptar el Estado y llevar a cabo actos de corrupción en perjuicio de los ciudadanos. A mí, por ejemplo, me gustaría saber cuál es el sustento para señalar este porcentaje del 75%. Ahora, dice el presidente, el 75% de los ecuatorianos no quieren estabilidad política. Yo no creo que sea el 75%. Yo creo que, yo creo que el 100% de los ecuatorianos, digamos, siendo idealista, yo me imagino que el 100% de los ecuatorianos no queremos inestabilidad, pues. Me imagino. Pero nos habla el presidente del 75% que no quiere inestabilidad política, dice, porque afecta a la economía familiar. Yo estoy de acuerdo con el concepto, no sé si ese es el porcentaje. Yo creo que si salimos y hacemos una encuesta de esas que como reporteros a veces hacemos el Vox Populi que le llamamos, salimos a la calle y hablamos con la gente va a decir que no quiere inestabilidad política, pues. La gente va a decir que no quiere que se afecte su economía. Por supuesto que sí, pues. Pero ¿cuál es la corresponsabilidad del Ejecutivo? Porque cuando nos presentan de esta manera, casi que el Ejecutivo es el afectado y el Ejecutivo no tiene responsabilidad absoluta en lo que está ocurriendo. ¿Dónde está la autocrítica? Que dice que no reconocen los logros de la gestión del presidente de la República. Y ese es el problema que tienen los mandatarios en este país. Carecer de completa autocrítica sobre lo que no hicieron, lo que dejaron de hacer o lo que hicieron mal. Y planteemos un ejemplo, pues. El solo nombramiento durante 8 meses de un personaje que no estaba preparado para ser secretario de Seguridad Pública del Estado, que no tenía nivel de preparación para ese cargo. Lo mantuvieron 8 meses. 8 meses. Y luego cuando renuncia el doctor Diego Ordóñez, lo revisamos la semana anterior con ustedes. Cero autocrítica. Nos pintaba un país de maravillas, con el eje de seguridad, diciendo que se ha avanzado, que falta mucho por hacer, pero que se ha avanzado. ¿En qué se ha avanzado? Cuando ni siquiera se pudo reunir con los alcaldes y alcaldesas de este país. Y nos lo confirmó en este espacio el día jueves la alcaldesa de Esmeraldas. Nos lo dijo aquí. Nunca una reunión con el secretario de Seguridad. Y tampoco le invitaron a la alcaldesa, según ella, a la reunión con el presidente el pasado miércoles, luego del atentado del martes en la provincia. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Pero ese porcentaje y esa visión, el 75% de los ecuatorianos no quieren estabilidad política,
Yo estoy convencido de que debemos ser más, mucho más. Que no queremos que se afecte nuestra economía, por supuesto. Pero no pretendan utilizar seguramente esa visión que tenemos la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, de que no tenemos inestabilidad política, con mantener el estado de cosas como está. Con no ser críticos frente a los errores que se están cometiendo. Con este clima de inseguridad que estamos viviendo y que no nos deja tranquilos. Esta permanente psicosis que estamos viviendo los ecuatorianos. No pretendan utilizar el hecho de que la mayor parte de los ecuatorianos, sin lugar a dudas, queremos tranquilidad, no queremos inestabilidad, con el hecho, por favor, de que el gobierno no tome las decisiones que tiene que tomar en el momento que tiene que tomar. Porque se demoran una eternidad para tomar decisiones. Y luego, o no las toman, o las maquillan, o las toman mal. Pero me encantaría saber la base estadística para aquello. Interesante. Para ir cerrando el comentario, ya lo tengo a Otto Sonnenholzer en sala de espera, ya vamos a conversar con él. ¿Qué me dice don Ricardo Bravo Flores? A mí lo que realmente me llama la atención es que para una reunión de seguridad se diga que se suspende porque el presidente está enfermo y luego aparece en una entrevista vía telemática. Lo que pasa es que la entrevista fue grabada antes. La entrevista no fue en vivo, por si acaso. ¿Qué me dice el doctor Pedro José Freile también en sintonía? La academia es útil, pero hoy es tiempo de ejecución en materia de seguridad. Yo refrendo eso, totalmente. ¿Qué me dice? Me habla, por ejemplo, de Jan Topic, que supuestamente iba a ser el secretario de Seguridad y que finalmente se cayó esa designación. Es un hombre, dice Pedro Freile, que tiene criterios pragmáticos necesarios. Ya vamos a ver si podemos conversar con él y si nos acepta una entrevista, quien hubiese sido aparentemente y finalmente no fue secretario de Seguridad. Y Patricio Acosta Jara, que también está en sintonía, dice, no encuentran justificación para mantenerse, falsedades permanentes. Parte de la crítica de nuestra audiencia. Bueno, de esto habrá que seguir hablando. 7:13 en la mañana, cierro el comentario del día de hoy. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.